Hola chicos, buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que todos se encuentren bien, en compañía de sus familias. Nuevamente vamos a trabajar el día de hoy en esta sesión. Bueno, pues recordándoles, mi nombre es César Joaquín Zacarías, soy el profesor de química, estoy en el CBT número 4 de Camac. Y pues el día de hoy vamos a trabajar de esta manera. Esta sesión va enfocada a reforzar los conocimientos de los temas fundamentales que considero que son importantes para que ustedes puedan continuar con la información acerca de lo que hemos visto hasta el momento de química. Y considero que este tema que vamos a revisar el día de hoy, pues sería una parte fundamental del trabajo que tienen que realizar en el siguiente semestre. Porque, bueno, pues esto tendría, en este caso, la aplicación que nosotros vamos a hacer de todos estos conocimientos que hemos adquirido hasta el momento, los vamos a aplicar en el siguiente semestre con el trabajo que tienen que diseñar. La parte importante, como les decía yo al inicio del semestre, pues prácticamente estamos concluyendo el día de hoy, pues va enfocado en este caso a que tú sepas qué hacer con todos estos conocimientos que has adquirido durante todo este tiempo. Y obviamente, pues esto pues tiene que ver también con la forma en que yo voy a procesar toda esta información y sobre todo, pues retomar nuevamente aquellos temas que considero que son fundamentales y por eso es que vamos a revisar el día de hoy esta parte. Bueno, entonces permítanme, vamos a comenzar con proyección. Déjenme presentarlo, por favor. Bueno, en este caso, la importancia que tenemos acerca de la síntesis de sustancias y la nomenclatura química. Vamos a considerar que este conocimiento que vamos a retomar nuevamente, que ya pues por ahí en alguna ocasión nosotros comenzamos a trabajar, pues nos dice que debo de tomar, en este caso, la relevancia que tiene este tema, debido a que yo tengo que reconocer, en este caso, qué ocurre con las sustancias químicas. Todo esto que hemos hablado acerca de los átomos, de los protones, neutrones, etcétera, pues tiene que ver y está enfocado a la formación que debemos de tener para poder reconocer todas estas sustancias químicas y nombrarlas de forma correcta. Recuerda que pues en esta parte de la química pues va a tener en este caso una forma de identificar a todas las sustancias y darles un nombre que les corresponde a cada uno de ellos. Identificarlos por una fórmula química y además también proporcionarles un nombre que le permita establecer la relación que existe entre el nombre y fórmula de estas sustancias químicas. Obviamente cuando estamos a nivel laboratorio pues sería de forma que yo pueda reconocer cuáles son las características que tienen estos compuestos químicos y pues con esto yo pueda predecir cuáles serían las reacciones químicas y cuáles son, en este caso, las características que tienen estos compuestos. Bueno, el día de hoy vamos a revisar el tema de síntesis de sustancias y nomenclatura química. Tus propósitos, bueno, pues recuerda, por favor, vamos a tomar en consideración que debes aplicar las reglas establecidas por la UPAC para escribir la fórmula de los compuestos químicos. También vas a aplicar las reglas establecidas por la UPAC para nombrar a los compuestos químicos utilizando la nomenclatura de tipo stock. Recuerda que, bueno, aquí hablábamos de que hay dos diferentes tipos de nomenclatura, pero bueno, para nosotros es la funcional que vamos a utilizar la nomenclatura stock. De tus aprendizajes esperados, vamos a identificar y vas a comprender las reglas de la formación de compuestos y vas a comprender también la importancia de la nomenclatura y vas a aplicar las reglas para nombrar, en este caso, a los hidruros, hidróxidos, óxidos, ácidos y a las sales. Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Probablemente nos preguntemos siempre, todos los objetos que nosotros podemos apreciar de forma cotidiana tienen un nombre establecido por parte de la química. Pues veamos algunos ejemplos de esto. Digamos, ¿cómo puedo nombrar también yo a todos los objetos considerando la química? ¿Será
posible que yo pueda realizar todo este proceso? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos este tipo de sustancias, la cal, esta cal, por ejemplo, la utilizamos en la parte de la construcción para las casas, para construir edificios, etcétera. O también algunas personas la utilizan esta cal, por ejemplo, para la elaboración de algunos alimentos. Cuando, por ejemplo, alguien va a preparar un pozole, pues lo que hace es ir a la tlapalería, conseguir un poquito de cal y pone a cocer, en este caso, el maíz con la cal para que, bueno, se suavice. Bueno, aquí ya entraría un proceso que es el de blanqueado y podemos observar que pues la cal nos ayuda en este proceso de blanqueado. Bueno, el nombre químico de la cal, por ejemplo, lo podemos observar, que me dice que es un óxido de calcio. ¿Sí? Entonces, obviamente, este compuesto que nosotros podemos utilizar de forma cotidiana para diversas funciones, pues podemos observar que sí tiene un nombre establecido en la parte de la química. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, el vinagre de piña que nosotros utilizamos, o los vinagres, puede ser de manzana, puede ser de diferentes frutos que podemos obtener nosotros un vinagre. Y este vinagre, por ejemplo, lo vamos a utilizar para la elaboración de alimentos. Las ensaladas, por ejemplo, llevan, si tú observas ahí en los canales de comida, pues nos recomiendan que las ensaladas lleven un poquito de vinagre, llevan también otros aditamentos, pero sí, fundamentalmente, pues utilizamos en este caso la parte del vinagre. En la preparación de alimentos también vamos a ver que también se utilizan, en este caso, pues lo que sería este famoso vinagre. Pero este también tiene un nombre químico que se conoce como ácido acético. Obviamente estos nombres pues están relacionados si son compuestos orgánicos y son compuestos inorgánicos también. Habría que considerar esa parte. Hasta el momento pues hemos visto la nomenclatura inorgánica. Bueno, vamos a continuar, por favor. En este caso, la sosa cáustica, este producto de limpieza que nosotros vamos a utilizar, o más bien que las madres de familia utilizan como desengrasante para las estufas, para la parte de la cocina, pues también tiene un nombre establecido en la parte de la química. Esta sosa cáustica, bueno, pues hay que trabajarla con mucho cuidado, con mucha precaución, porque pues sí causa daños en este caso. Y esta sosa cáustica, pues vamos a ver que se conoce como hidróxido de sodio. Entonces creo que sí ya nos va sonando un poquito lo que hemos realizado hasta el momento, ¿verdad? De todos los compuestos químicos que hemos nosotros trabajado, pues creo que sí, ya vamos viendo cómo se van relacionando en este caso con lo que ya observamos en las clases anteriores. Bueno, también este tipo de tuberías, a lo mejor tú en alguna ocasión has visto en las palerías, unas tuberías de plástico. O, por ejemplo, estas tuberías de plástico las utilizamos para los drenajes en las casas, para la construcción de los drenajes en las casas. Bueno, este compuesto también es un compuesto sintético que se obtiene a través de una reacción química y podemos ver que también este tiene un nombre establecido en la parte de la química que se llama cloruro de polivinilo. También, ¿quién no ha padecido alguna ocasión de acidez en el estómago? A lo mejor comiste mucho irritante, a lo mejor comiste algún alimento que te causó daño, en este caso en el estómago, y pues obviamente recurrimos en este caso a la medicina. Y pues bueno, pues en esta parte tendríamos los antiácidos. El más famoso que conocemos pues sería el famoso Melox o las pastillas, y vamos a ver que también está conformado principalmente por compuestos químicos, que en este caso serían el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Entonces podemos observar que efectivamente todos los objetos que nosotros podemos observar a nuestro alrededor tienen un nombre establecido en la parte de la química. Recuerda, hay compuestos que se obtienen de manera natural y hay compuestos que también se obtienen de manera sintética. Entonces, bueno, considerando esta parte, vamos a tomar en cuenta que debido a la gran variedad de fórmulas químicas que representan los compuestos, pues estos se pueden organizar considerando los aniones presentes y en este caso la IUPAC establece las reglas que me permiten escribir la fórmula y el nombre que representa a cada sustancia.
Bueno, pues por principio de cuentas vamos a explicar qué es la IUPAC. La IUPAC es un organismo internacional que regula todo lo relacionado a la parte de la química. En este caso es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Sí, este organismo pues establece para que en todo el mundo sea reconocido de la misma forma, establece cuáles son las reglas que yo debo de seguir para poder representar y para poder nombrar a los compuestos químicos de cada una de las sustancias que existen. Bueno, también te estarás preguntando, bueno, ¿qué es entonces una fórmula química? Nos dice que es una representación escrita de los compuestos que incluye simbología y que permite identificar a cada sustancia. También, ¿a qué se refiere el concepto entonces de nomenclatura? Bueno, pues nos dice es la forma de nombrar a estos compuestos químicos en donde se establecen reglas y esta parte de la nomenclatura química pues también está regulado por la IUPAC. Todo lo que nosotros hemos visto en la parte de la química en este primer curso, pues está determinado por las reglas que establece la IUPAC. Es decir, que si tú en estos momentos te trasladas a otro país o algún otro lugar en el cual te pusieras a estudiar, por ejemplo, química, pues vamos a establecer que también allá, bueno, obviamente con el idioma que ellos hablan, pero vamos a identificar de la misma forma a cada uno de los compuestos químicos. ¿Sí? Nosotros de forma general siempre observamos, por ejemplo, cuando estamos revisando un libro, pues podemos observar fórmulas químicas que se van presentando y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es que en este caso este tipo de fórmulas químicas se representan? Y además, bueno, ¿qué es lo que simbolizan estos numeritos que tenemos en esta parte? Bueno, vamos a considerar que, pues para que yo pueda determinar la forma en que vamos a escribir las fórmulas químicas, pues tenemos que seguir las reglas que establece la IUPAC. En esta parte, pues debemos de considerar que todos estos compuestos químicos, pues tienen un nombre que le corresponde. Lo que te decía yo al inicio, pues debemos de identificar cuál es la fórmula, que son las que nosotros estamos representando aquí en este caso, y también tenemos que tomar en cuenta cuál sería, entonces, aparte de la fórmula, cuál sería el nombre que representa a cada una de estas sustancias que nosotros podemos observar. ¿Sí? De forma general, bueno, y podemos observar que están combinados de diferente manera. Algunas tienen oxígenos, algunas tienen hidrógenos, algunas tienen compuestos metálicos, algunos tienen compuestos no metálicos, y esto es lo que tenemos que identificar nosotros en estas fórmulas químicas para poder determinar cuál sería el nombre que le corresponde en parte de la que establece la IUPAC para poderlos identificar de manera correcta. Siempre debes de considerar que una fórmula química está conformada por un catión, que es aquel anión, que es aquel ion que tiene una carga parcialmente positiva, y también está conformada por un anión, que es aquella partícula, aquel átomo, aquel elemento que está cargado de forma parcialmente negativa. Entonces, siempre en todas las fórmulas químicas que tú puedas observar, siempre tiene que haber una parte positiva y una parte negativa que van a neutralizar este tipo de cargas y, como te decía yo anteriormente, pues esto nos permite entender que exista la materia como tal. Ahora sí, entremos de lleno entonces. ¿Cómo puedo escribir las fórmulas químicas? Bueno, pues vamos a determinar en este caso, como primera parte, lo que serían las fórmulas de los hidruros, los hidróxidos y los óxidos. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que voy a elegir, en este caso, y tengo que identificar correctamente los cationes y los aniones que van a conformar a estos compuestos. Bueno, por principio, nos dice, vas a escoger el anión, ya sea el anión hidruro, el hidróxido o el óxido. También podemos conformar ácidos o sales, pero bueno, un poquito más adelante vamos a ver esta parte. Y vas a elegir también un catión que vamos a encontrar en la tabla periódica. De la parte izquierda, nosotros vamos a escribir en este caso la parte positiva, lo que consideramos como catión, con todo y el número de oxidación. Por ejemplo,
Si tú eliges en este caso al hierro, pues podemos observar que el hierro tiene un número de oxidación de 2 y 3. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a considerar que este presenta dos números de oxidación. Bueno, pero vamos a trabajar con el número de oxidación 3, en este caso del hierro. Bueno, lo que me dice es, eliges al catión, lo pones del lado izquierdo, y vamos a elegir también un anión, que en este caso lo representa al grupo hidróxido, que es el que tenemos de este lado derecho, y así los vamos a colocar para poder formar, en este caso, el compuesto. Bueno, este grupo OH es el que me identifica a los hidróxidos. Bueno, a una vez que ya elegí a los dos, al catión y al anión, a los dos iones que van a conformar esta molécula, pues lo siguiente es que debo de incluir sus números de oxidación también, y vamos a realizar entonces un intercambio de los números de oxidación, es decir, el número de oxidación del hierro, que es 3, se lo voy a proporcionar en este caso al grupo hidróxido, y en esta parte también el número de oxidación del grupo hidróxido se lo voy a proporcionar al hierro. Y aquí es donde ya entran las reglas que establece el EDUPAC. ¿Qué tengo que hacer con estos números de oxidación? Bueno, ya los intercambié y los voy a escribir ligeramente debajo del símbolo, en forma de subíndices. Y bueno, aquí hay que considerar que los signos que podemos observar, tanto del hierro, que es positivo, y del hidróxido, que es negativo, ya cuando los pongo en la parte de abajo como subíndices, ya les voy a quitar este signo. Y ahí lo que ocurre es que nada más vamos a poner solamente el número. Entonces, por ejemplo, en este caso, el hierro me quedaría con el número 1. Y en este caso, pues el grupo hidróxido me quedaría con el número 3. Bueno, pero aquí debo de considerar lo siguiente. Me dice que si en este caso el número de oxidación del catión, en este caso el hierro, es mayor de 1, en este caso pues sí es mayor de 1, que podemos observar que es 3, entonces en el caso de los hidróxidos y de las sales, por ejemplo, ¿no? Debo de encerrar entre paréntesis a este grupo funcional. Recuerda que aquí en este caso el hidróxido no lo puedo separar, tiene que estar junto. Entonces, por lo tanto, bueno, aquí en esta parte, pues debo de encerrar entre paréntesis a este grupo hidróxido, al OH. Te vuelvo a repetir, no puedo poner ningún otro elemento en medio de estos dos que tengo propuestos aquí. Por lo tanto, me dice la regla, bueno, si el número de oxidación que intercambiaste es mayor de 1, en este caso 3, pues tengo que poner entre paréntesis al grupo hidróxido, ¿sí? Y también me dice la regla que si el número que intercambié o alguno de los números que intercambio es 1, entonces no es necesario que lo escriba. Recuerda que la IUPAC establece que el número 1, pues con la sola presencia, o más bien con solo, en este caso, poner el símbolo, pues ya estoy significando que en esta parte tengo un elemento o un átomo del elemento que estoy proponiendo. Estas serían algunas de las reglas. Nos dice, los números de oxidación se intercambian. Los subíndices, si son diferentes, los vamos a escribir. En este caso, si son diferentes, es 3 y 1. Y si son iguales, no se escriben. Bueno, si los subíndices se pueden reducir, vamos a realizar la reducción. Vamos a observar. Reducir se refiere a que los vamos a dividir. Entonces, en este caso, si tú observas la parte del hierro y del hidróxido, pues no se pueden dividir porque pues uno es, bueno, en este caso ya quedó como 1 y el otro queda como 3. Y me dice también que si son iguales no se escriben. En el caso de los hidróxidos, el número de catión se intercambia, es mayor que 1 y se encierra entre paréntesis. Bueno, entonces, mi fórmula, al final, como decíamos, el 1, pues vamos a tomarlo en cuenta, ¿sí? El 1 es invisible para nosotros, entonces, bueno, aquí en este caso, pues hay un 1 invisible en esta parte, ya está establecido que por la IUPAC, que el 1 no debe de aparecer, tanto en los subíndices como en los coeficientes, que un poquito más adelante vamos a hablar sobre esa parte. Entonces tendríamos que mi fórmula química ya está determinada, y esta es la fórmula química que representa a este compuesto que nosotros podemos observar, ¿sí? Ahora, a continuación, ¿qué sigue? Bueno, ya tengo mi fórmula química, ya supe cómo se obtiene una fórmula química. De las que veíamos anteriormente, decíamos, bueno, ¿cómo puedo yo identificar estas fórmulas químicas? Lo que sigue es que voy a nombrar a esta fórmula química que tenemos aquí. Lo que me dice es, bueno, ya identifiqué que en este caso intervino
en la formación de este compuesto intervino el grupo hidróxido y también intervino como catión el hierro 3. Bueno, entonces, lo que me dice es, bueno, ya para nombrarlo, vas a poner el nombre del grupo funcional que trabajó, en este caso el grupo hidróxido, y seguido de la palabra de, y finalmente vamos a poner el nombre del catión que utilizaste, en este caso, pues el hierro. Pero como te decía, la particularidad que tiene el hierro es que este tiene dos números de oxidación, el 2 y el 3. Para esta parte, por ejemplo, el que nosotros utilizamos fue el número 3. Por lo tanto, si, por ejemplo, utilizáramos el 2, pues también el mismo compuesto se llamaría de la misma forma, hidróxido de hierro. Pero bueno, si más o menos te imaginas ahorita cómo quedaría la fórmula química, en lugar de 3 aquí quedaría el número 2, se llamarían exactamente igual, pero la fórmula química no es la misma. Entonces la IUPAC lo que recomienda es, bueno, ya que terminaste de poner el nombre, pues vas a indicar cuál fue el número de oxidación que utilizaste, en este caso para esta formación de este compuesto, que como en el caso del hierro, utilizamos el número 3 y lo vas a poner al final del nombre, entre paréntesis, con números romanos, y de esta manera ya puedo identificar lo que es el hidróxido de hierro 3. Por lo tanto, si utilizáramos, por ejemplo, el número de oxidación 2 del hierro, pues también podría obtener lo que es el hidróxido de hierro 2. Bueno, veamos otro ejemplo. En el caso del carbono, pues podemos ver que este compuesto químico, al observar los números de oxidación o de valencia, que también puedes encontrarlo así en tu tabla periódica, pues nos indica que tiene dos números de oxidación. Me dice que tiene el número 2 y el número 4. Bueno, igual, vamos a formar compuestos, en este caso con el carbono, y bueno, vamos a elegir en este caso el número de oxidación 2. Y vamos a ponerle este tipo de anión en esta parte, pues el grupo óxido. Entonces, bueno, recuerda, por favor, aquí vamos a identificar cuál es el grupo que estamos utilizando para poder realizar nuestra fórmula química. Bueno, elegimos al carbono con su primer número de oxidación, que es el 2, y elegimos también al grupo óxido. Por lo tanto, bueno, vamos a obtener un compuesto de este tipo. Entonces, como lo habíamos explicado anteriormente, del lado izquierdo voy a colocar, en este caso, al catión, que pues, el catión pues, es esta parte del carbono por su número de oxidación 2, y del lado derecho voy a escribir al anión, que en este caso me representa el grupo óxido. Nuevamente, pues como veíamos anteriormente, vamos a intercambiar estos números de oxidación. El del carbono se lo doy al óxido, y el del óxido se lo voy a dar al carbono, y los voy a bajar cruzados, como me decía por ahí uno de sus compañeros, los bajamos cruzados y vamos a ponerlos como subíndices en la parte ligeramente debajo de cada uno de los símbolos. Por lo tanto, bueno, aquí el carbono pues me quedaría con el número 2 y el oxígeno me quedaría también con el número 2. Pero me recuerdo lo que me dice la IUPAC, que es lo que recomienda, nos dice, si los números de oxidación que tú intercambias son iguales, entonces no es necesario que los escribas en este caso. O bueno, también podríamos aplicar la otra regla, la que me dice, si los números que tú obtuviste se pueden reducir, es decir, que se pueden dividir, pues entonces voy a hacer la división. En este caso, pues los dos, como son el número 2, se pueden dividir entre el número 2, valga la redundancia, y pues obtendríamos que entonces mi fórmula química me quedaría de esta manera. Ya sea que yo aplique, en este caso, lo de la reducción de los números de los subíndices, o que aplique la que me dice que si son iguales, no los voy a escribir. Entonces recuerda, por favor, aquí no es que desaparezca y me quede 0 en esa parte como subíndice. Recuerda que aquí me queda 1, pero en la IUPAC lo que recomienda es que los números 1 no se van a escribir. Entonces, bueno, de acuerdo a esa parte, digo, bueno, vamos a borrar mejor, porque pues vamos a hacerle caso a lo que recomienda la IUPAC. Por lo tanto, esta sería ya tu fórmula química que quedaría para este compuesto. Ahora, vamos a encerrarla para poder identificar de forma correcta. Bastaría con nombrarla. Nuevamente vamos a ver cómo las vamos a nombrar. Me dice, debes de poner el nombre del anión, que en este caso es el óxido.
Posteriormente pondríamos la palabra de, y finalmente vamos a poner el nombre del catión. En este caso, mi catión, pues fue la parte del carbono. Entonces lo tendría que poner como óxido de carbono. Pero nuevamente vamos a lo que platicábamos hace unos instantes, en donde decíamos, bueno, tengo que primero verificar cuántos números de oxidación tienen cada uno de los cationes que estoy eligiendo. Y en este caso, pues puedo observar que los cationes, perdón, los números de oxidación que tiene el carbono son dos, que es el número 2 y el número 4. Por lo tanto, tengo que explicar o tengo que identificar correctamente cuál fue el número de oxidación que utilicé, que en este caso fue el número 2. Por lo tanto, al final del nombre tiene que aparecer entre paréntesis con números romanos. Por lo tanto, esta molécula o esta fórmula que nosotros tenemos me representa al óxido de carbono 2, que también en la nomenclatura, bueno, esta es la nomenclatura stock, recuerda por favor. También está la nomenclatura común, en la cual podemos observar, por ejemplo, que este compuesto se conoce como monóxido de carbono, que se refiere a monóxido porque mono se refiere a uno solo, óxido, obviamente un solo óxido, y obviamente del catión que se está utilizando. Entonces, hay diferentes formas de nombrar a los compuestos químicos, como ahorita ya te pudiste dar cuenta, que tendríamos esta nomenclatura stock y la nomenclatura común que nosotros también podemos utilizar. Veamos qué ocurre. Si yo utilizo, por ejemplo, en este caso, el número de oxidación del carbono 4, y nuevamente pues lo pongo en presencia del óxido, para ver cómo se comporta. Pues nuevamente, del lado izquierdo, recuerda, vas a poner siempre del lado izquierdo al catión y siempre del lado derecho al anión, con todo y sus números de oxidación. ¿Por qué? Recuerda que los números de oxidación los voy a intercambiar. El del carbono se lo doy al oxígeno, el del oxígeno se lo voy a dar al carbono y los voy a escribir ligeramente debajo como subíndices. Entonces, bueno, aquí en este caso el carbono me quedaría con el número 2 y el oxígeno me quedaría con el número 4. Si observas aquí, por ejemplo, ya quitamos en este caso los signos que tenía, sobre todo el oxígeno, el óxido, que tenía el menos 2. Bueno, ya cuando lo pongo como subíndice, no lo debo de colocar, en este caso, este signo. Y pues la regla que me dice, bueno, aquí vamos a observar que los números que obtuve los puedo reducir, es decir, que los puedo dividir. ¿Entre qué cantidad? Los dos son divisibles entre el número 2. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí este número de oxidación que quedó y este número de oxidación que quedó me dice que son divisibles entre 2. Entonces, hago la reducción. Si divido 2 entre 2, pues me va a quedar 1. Y si divido 4 entre 2, me va a quedar, en este caso, 2. Por eso mi fórmula química quedaría definida de esta manera. Ahora vamos a proceder a nombrar a este compuesto químico. Observa. Pues nuevamente, pondríamos el nombre del anión, que en este caso es óxido. La palabra de esta sí siempre va a estar así de esta manera determinado. También vamos a poner el nombre del catión que estamos utilizando. Y si tú observas, bueno, pues aquí es importante que indique cuál fue el número de oxidación que yo utilicé. En este caso, por ejemplo, para este segundo compuesto, utilicé el número de oxidación 4. Y para el primer compuesto, si puedes observar, pues yo utilicé el número de oxidación 2. Y esto es lo que tiene que aparecer al final del nombre, entre paréntesis, con números romanos, porque esto me permite identificar cuál es el óxido de carbono 2 que utilicé y cuál es el óxido de carbono 4, porque si no, si quitáramos, por ejemplo, los números romanos, pues los dos se llamarían igual. Aquí el primero sería óxido de carbono y también el segundo sería óxido de carbono. Pero si tú observas esta fórmula, la primera del CO, pues no se parece en nada al CO2 que tenemos abajo, que también se conoce como dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, por eso es importante que identifiquemos y que coloquemos cuál es el número de oxidación que utilicé, en este caso, para cada uno de los compuestos que estoy formando. Y esto va a ocurrir exactamente con todos aquellos cationes que tengan más de un número de oxidación. Hay elementos que tienen 3, hay elementos que tienen 4, 5 números de oxidación. Entonces, habría que identificar cuál fue el número de oxidación que participó en la formación de esta molécula. Bueno, vayamos con otros ejemplos, por favor.
Vamos a considerar en este caso el bario. En este caso el bario solamente tiene un número de oxidación. Si tú lo revisas en este caso en la tabla periódica, pues podemos observar que el número de oxidación es de +2. Si lo pongo en presencia de otro anión, en este caso, pues tendríamos el hidruro. Bueno, el hidruro, la particularidad que tiene en esta parte del hidrógeno es que también puede trabajar con su valencia de -1. Si tú observas en tu tabla periódica, te menciona que tiene un número de oxidación de +-1. Cuando trabaja con su número de oxidación de -1 es porque va a trabajar como hidruro. Bueno, y además tengo que identificar siempre que del lado izquierdo, acuérdate, escribimos al catión y del lado derecho vamos a escribir al anión, que en este caso pues es el hidrógeno que está funcionando como anión con su valencia o número de oxidación de -1. Pues nuevamente realizamos en esta parte el intercambio de los números de oxidación. El del bario se lo voy a dar al hidrógeno y el del hidrógeno se lo voy a dar al bario. Entonces, pues recuerda, los voy a poner ligeramente debajo del símbolo de cada uno de los elementos. El bario obviamente me va a quedar con 1, pero bueno, recordando lo que me dice la UPAC, la recomendación de la UPAC nos dice no se debe de escribir este número 1. Y el hidrógeno, o el grupo hidruro, quedaría con el número 2. Este sí lo tendría que poner. Por lo tanto, mi fórmula química pues me queda escrita de esta manera. Con esto ya estoy escribiendo la fórmula que le corresponde a este compuesto. Obviamente, como aquí estoy utilizando el grupo de los hidruros, pues como ya podrás darte cuenta o te estás imaginando, pues efectivamente este se va a llamar, esta sería nuestra fórmula química, y este se va a llamar hidruro, después la palabra de, y finalmente bario. Aquí en este caso, no es necesario que ponga el número de oxidación, por ejemplo, que tengo del bario. ¿Por qué? Al final del nombre. Porque, bueno, si tú observas tu tabla periódica, te vas a dar cuenta que el bario solamente tiene un número de oxidación, que es el número 2. Por eso, aquí ya no lo vamos a poner al final del nombre. Y este sería la fórmula que representa al compuesto químico, y este sería el nombre que representa a este compuesto químico. Entonces, sí tenemos que darnos una idea de qué es lo que ocurre con cada uno de los compuestos y tengo que identificar de forma correcta cuál sería, en este caso, la fórmula que representa a cada uno de estos compuestos y cuál es el nombre que representa cada una de estas fórmulas. Y como puedes observar, pues ya hasta el momento hemos revisado 3 tipos diferentes de compuestos. A los hidruros, ya revisamos también a los óxidos y revisamos también a los hidróxidos. Bueno, pero no, como veíamos al inicio, por ejemplo, hablábamos de óxidos, hablábamos de hidróxidos, hablábamos de ácidos. Bueno, te estarás preguntando, bueno, ¿y qué ocurre con los demás compuestos? Bueno, vamos a ver a continuación. Siempre recuerda que tenemos 3 tipos de aniones. Los hidróxidos, que en este caso se representa con el OH-1, tendríamos en este caso a los hidruros, que lo represento con el H-1, y a los óxidos, que tiene un número de oxidación de -2. Entonces, siempre toma en cuenta esta parte. Vamos a identificar a estos aniones para los hidruros, hidróxidos y óxidos, porque bueno, ya después cuando tengamos las fórmulas químicas tendríamos que retomar este conocimiento para poder indicar cuál es el nombre que le corresponde a cada una de estas fórmulas químicas que representamos. Bueno, veamos entonces, ¿qué tengo que hacer entonces para escribir la fórmula química de los ácidos? Bueno, vamos, igual, pues tengo una serie de instrucciones que me permiten que yo pueda escribir la fórmula química que corresponde a un ácido. Bueno, aquí en este caso para los ácidos, yo les había proporcionado por ahí una tabla de aniones para la formación de ácidos y de sales, ¿sí? Esta es la que podemos consultar nosotros. Y aquí está un poquito más sencillo porque, bueno, ya nos ahorra mucho trabajo de cómo hacer la representación de la fórmula química. Lo único que tienes que hacer es, bueno, seleccionar uno de los elementos de la tabla de aniones, la que te mencionaba hace un momento, para la formación de ácidos. Obviamente nos vamos a colocar en las primeras 2 columnas, porque bueno, aquí si tú observas tu tabla de ácidos, pues vas a observar que tenemos 4 columnas. 2 que me dicen formación de ácidos y 2 que me dicen formación de sales. Bueno, para
caso de los ácidos, nos vamos a colocar en las primeras dos columnas. Entonces vamos a elegir, esta es la famosa tabla, no es una fracción de la tabla. Nos dice, el anión lo puedes encontrar en esta tabla de aniones para la formación de ácidos y de sales. Vamos a elegir uno de estos aniones, en este caso, bueno, pues aquí estamos señalando al que tiene ClO4 y en la parte de arriba como superíndice tiene el número -1. Bueno, entonces vamos a elegirlo y lo vamos a escribir con todo y su superíndice y el subíndice que tenemos. El superíndice es el número que tenemos en la parte de arriba, ¿sí? Y me dice, del lado izquierdo lo único que tienes que hacer es que vas a escribir el símbolo del hidrógeno. Y pues prácticamente con esto pues ya estamos casi terminando de realizar o de representar la fórmula de este ácido. Lo que tienes que hacer nada más es agregar el hidrógeno y el número de oxidación que tenemos, que en este caso para el ClO4, que es el número que está arriba, lo vamos a intercambiar y se lo vamos a dar en este caso al hidrógeno. Para este anión que elegimos, pues el número es 1 y por lo tanto, bueno, la regla nuevamente me dice que si el número que coloco como subíndice es el número 1, pues ya no tendría que escribirlo, ¿verdad? Entonces aquí en esta parte pues tendría que, mi fórmula química me quedaría con H1, recuerda que el 1 es invisible, y enseguida pues escribo la fórmula química del, en este caso del anión que elegimos, que es el ClO4. Como ya el número que tenemos aquí en esta parte de arriba lo bajamos, aquí está, pero recuerda que es invisible, bueno, lo escribo para que lo tengamos ahí, recuerda, es el número 1, pero pues vamos a recordar, la UPAC me dice que este número es invisible, entonces tengo que borrar. Entonces, esta sería ya mi fórmula química. Ahora, ¿cómo voy a nombrar, en este caso, esta fórmula química? Pues voy a considerar lo siguiente, me dice, ya que tienes la fórmula química establecida, pues tendrías que nombrarla. Ahora, obviamente, como estamos hablando de ácidos, pues obviamente este va a ser un ácido, ¿sí? Y vamos a poner la palabra ácido y vamos a ver también qué ocurre con el anión que nosotros elegimos. En este caso, el anión que elegimos pues contiene cloro. Y si tú observas aquí, nos dice que tenemos en la formación de los ácidos, que tenemos un prefijo y que tenemos una terminación. Que me dice que el prefijo es per y la terminación es ico. Es decir, que en el nombre del elemento que estamos eligiendo, en este caso para el cloro, debo de tener, antes de poner la palabra cloro, debo de poner, en este caso, el prefijo. Si no tiene nada, si no tuviera nada, bueno, pues no pongo. Si está vacío, como en la parte de arriba, por ejemplo, pues aquí no pondría nada. Pero aquí me está indicando que sí, le voy a poner la palabra per, después el nombre del elemento, del anión, que en este caso pues sería, en esta parte, el cloro, y finalmente la terminación, y por lo tanto se llama ácido perclórico para esta parte. Todos estos aniones que tenemos en esta tabla reportados son elementos no metálicos, a excepción del cromo, a excepción del manganeso y a excepción del vanadio. Pero todos los demás elementos que tenemos aquí presentes en esta tabla, que pues, anteriormente yo les había proporcionado, pues vamos a observar que son elementos no metálicos. ¿Cómo los puedo identificar en la tabla periódica? Bueno, porque se encuentran en la parte derecha y están divididos, y ahí me indican los que son elementos metálicos y no metales. Bueno, pues los elementos no metálicos son estos que son capaces de formar tanto ácidos y vamos a ver que también son capaces de formar sales. Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos a elegir nuevamente ahora, en este caso, a este anión que está presente aquí. Donde me dice que tengo el PO3 y también en la parte de arriba, como número de oxidación, sería -3. Vale. Vamos a poner del lado derecho y lo que me dice la regla, recuerda, vamos a poner del lado izquierdo al hidrógeno. Y el número que tengo como superíndice, es decir, el número de oxidación, en este caso de este anión, lo vamos a intercambiar y se lo voy a dar al hidrógeno. Obviamente, como es 3, pues sí lo tengo que escribir. Entonces, por lo tanto, me quedaría que el hidrógeno sería 3. Aquí está. Es el número 3. Y el PO3, pues este no se altera porque pues, en esta parte, pues vamos a ver qué queda de esta manera. Entonces, si observas, aquí sería muy sencillo que yo pueda escribir, en este caso, las fórmulas químicas de los ácidos,
porque prácticamente con esta tabla lo único que tengo que hacer es agregar del lado izquierdo al hidrógeno y ponerle el número de oxidación que tiene en este caso el anión, y pues con esto pues estoy resolviendo toda esta problemática. A lo mejor te preguntas, bueno, ¿y aquí son iguales estos dos? ¿Se tienen que eliminar como dice la IUPAC? No. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, pues el hidrógeno no está intercambiando nada con el fósforo, o más bien, el número que tiene el hidrógeno sería, aquí estoy trabajando con su número de oxidación de +1. Igual lo intercambiaríamos, pero si tú observas, el número que intercambiaste sería 1, y el 1, recuerda, no lo vamos a escribir. Por lo tanto, no aplica la regla. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú me puedes decir, es que los que intercambié fue 3 y 3. No es cierto, porque en este caso, este grupo, el PO3, pues ya tenía este 3 incluido, ¿sí? Entonces, no, pues en este caso, el número que le quedaría sería el número 1 afuera, y aquí entonces te quedaría 3 y 1. Pero bueno, aquí no lo tendríamos que poner porque, pues en este caso, el hidrógeno, pues el número de oxidación es 1, que recuerda que el número 1 es invisible, no se tiene que escribir. Pero vamos a nombrar el compuesto, recuerda, como estamos viendo ácidos, pues sería el nombre ácido, y pondríamos en este caso el elemento que está representado es el fósforo, y me dice, no tienes en este caso ningún, no tienes tu prefijo, entonces está vacío, pero sí tienes una terminación que es oso, por lo tanto sería ácido fosfo y la terminación oso, sería ácido fosforoso. Bueno, espero que hasta aquí tengamos claro esta parte. Entonces, pudiéramos decir entonces que en este caso los ácidos pues están conformados también por hidrógeno y por oxígeno. Pero a diferencia, por ejemplo, como veíamos hace unos minutos acerca de la formación de los hidruros, el hidruro tendría que aparecer del lado derecho el hidrógeno y en los ácidos aparece del lado izquierdo. Entonces, de esta manera yo puedo identificar cuando estoy hablando de un ácido y cuando estoy hablando, en este caso, de un hidruro, como veíamos hace rato. Ahora sí, continuemos. Recuerda que el hidrógeno tiene un número de oxidación 1, lo que les comentaba hace rato, y por lo tanto no lo vamos a escribir cuando se intercambia con el anión para la formación de los ácidos. Por eso es que, bueno, prácticamente lo que te decía hace unos minutos es que pues lo único que tengo que hacer es agregar el hidrógeno, ponerle el número de oxidación, en este caso del anión que estamos eligiendo, y con esto ya tendría la fórmula química escrita para este compuesto. Veamos otros ejemplos. Vamos ahora con las sales neutras, por ejemplo, y vamos a considerar que estas sales neutras están conformadas por un catión y están conformadas también por un anión. Y bueno, tendríamos estas reglas que tenemos que seguir establecidas por la IUPAC. Me dice, bueno, aquí en este caso para la formación de sales, pues lo que vas a hacer es, vas a seleccionar un elemento de la tabla de aniones para la formación de sales y vas a incluir los números que aparecen como subíndices y superíndices. Del lado izquierdo, bueno, aquí en este caso elegimos, en este caso podemos observar este compuesto que es el SO3 y el número de oxidación me dice que es de -2. Y ahora nos vamos a situar en la tercera y en la cuarta columna, porque estamos hablando ya de sales. Vale. Aquí en esta parte, si tú observas, me dice, no tienes ningún prefijo, pero sí tienes una terminación, y me dice que la terminación es hito, y esta terminación hito se la voy a dar en el nombre. Bueno, no, ya me adelanté un poquito. Entonces me dice, del lado izquierdo, elegimos perdón, sí, del lado izquierdo vamos a poner, en este caso, vamos a elegir a un catión. En esta parte, pues vamos a elegir al plomo, por ejemplo. El plomo, a ver, déjenme checarlo aquí, me dice, tiene dos números de oxidación, que es el número 2 y el número 4. Bueno, aquí estamos trabajando con el número de oxidación 4. Es importante primero que identifiquemos el elemento, el catión que estamos eligiendo, y ver cuál es el número de oxidación, ¿sí? Cuáles son los números de oxidación que me reportan la tabla periódica, porque esto nos va a servir, recuerda, para colocarlo en el nombre. Bueno, ya elegí y del lado izquierdo coloco al catión, en este caso el plomo, con su número de oxidación de 4. Del lado derecho
pues estoy eligiendo, en este caso, a este anión de sal, que es el SO3, con su número de oxidación de -2. Y sí, efectivamente, como lo estás suponiendo, se van a intercambiar estos números de oxidación. En este caso, el del anión, se lo doy al plomo, y el del plomo se lo voy a dar, en este caso, a este anión. Por lo tanto, podemos observar que el plomo me quedaría con el número 2. Y acuérdate, ya cuando lo pongo abajo como subíndice, no le voy a poner el signo. Y lo que me dice, en este caso, la regla es que se intercambian los números de oxidación del anión y del catión. Se colocan como subíndices ligeramente debajo del símbolo. En el caso de las sales, si el número del catión que se intercambia es mayor que 1, entonces el anión se debe encerrar entre paréntesis. Por ejemplo, aquí en este caso sí observo que el número de oxidación de catión pues es mayor de 1 porque es 4. Entonces, sí es necesario que encierre entre paréntesis todo el anión que estoy eligiendo, que en este caso pues sería el SO3. Bueno, aquí lo voy a remarcar con azul para que lo podamos observar un poquito mejor. Entonces, sí es necesario que lo ponga entre paréntesis porque la regla me dice que debo de encerrar a todo el anión que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué? Porque se ve afectado por el número 4. Y nuevamente, pues aplico la que me decía hace un rato, en la que yo puedo observar que si los números que intercambio, es decir, el 2 y el 4, se pueden reducir, es decir, que se pueden dividir, pues los voy a dividir. En este caso, pues efectivamente, los dos números se pueden dividir entre el número 2, ¿sí? O se pueden reducir entre 2. Recuerden, nada más para tomarlo en cuenta, si un número es divisible entre 2, el otro también tiene que ser divisible entre 2. No puedo tener, por ejemplo, que aquí sea divisible el primero entre 2 y el otro que sea divisible entre 3. Ahí sí no aplicaría la regla porque no se puede realizar en este caso, esta reducción. Por lo tanto, si lo reduzco, pues me quedaría que el plomo sería 1 y para el caso del anión me quedaría con 2. Ahora sí, ya tengo mi fórmula química. Ahora sí vamos a nombrar a este compuesto químico que es representado por esto. Como estamos hablando de sales, bueno, aquí en este caso me dice, para nombrar el compuesto vas a colocar el nombre del anión y vas a verificar si en la tabla te menciona si tienes un prefijo y una terminación. En este caso, bueno, pues retomando lo que veíamos aquí en la parte de arriba, no tengo prefijo, solamente tengo la terminación que es ito. Por lo tanto, vamos a poner, y sobre todo, no les había comentado, en el caso del azufre, cuando trabajamos con ácidos y con sales, siempre vamos a utilizar su nombre en latín, que sería sulfur. Aquí, bueno, lo estoy colocando para que lo recordemos siempre. En el caso de los aniones, para la formación de ácidos y sales, siempre voy a utilizar el nombre en latín del azufre, que es sulfur. Por lo tanto, bueno, como ya te estarás dando cuenta, pues efectivamente este se llamaría sulf y la terminación ito, por lo tanto se llama sulfito. Después voy a colocar la palabra de, siempre de esta manera, y finalmente voy a colocar el nombre del catión que estoy utilizando. El catión que estoy utilizando en esta parte pues sería el plomo, ¿sí? Pero como bien decíamos al inicio del ejercicio, pues podemos observar que el plomo tiene dos números de oxidación, que sería el número 2 y que sería el número 4. Y aquí el que estoy utilizando sería el número 4, por eso es que al final del nombre aparece entre paréntesis este número de oxidación, que es el número 4. Espero que hasta aquí vayamos claros con la información. Pues prácticamente hacemos lo mismo para la formación de cada uno de los compuestos, ya sean hidruros, hidróxidos, óxidos, ácidos y sales, pues estamos trabajando de la misma forma. Espero que hasta aquí pues, la información sea completa, que efectivamente estemos trabajando y que vayamos entendiendo esta parte del tema. Si no, bueno, al final vamos a tener, en este caso, un repaso de esta parte. Bueno, elegimos, vamos con otro ejemplo, aquí tendríamos en este caso a este anión, que es el BR o con -1. Y como estamos hablando de sales, recuerda que me voy a situar en la columna 3 y 4, en este caso de la tabla de aniones de formación de ácidos y de sales. Bueno, igual, recuerda, del lado izquierdo voy a poner
en este caso, a un elemento químico que lo puedo localizar en la tabla periódica. También importante resaltar, recuerda que los elementos químicos en esta parte pues, tienen ciertas características y que estas van a formar compuestos solamente con aquellos que sientan atracción. Hay ocasiones en las que podemos poner dos compuestos químicos y que no tienen interacción entre ellos, es decir, no se da una reacción entre ellos debido a sus propiedades que tienen. Entonces, igual, pues ellos van a sentir atracción por ciertos elementos químicos y pues a partir de esto pueden realizar las reacciones químicas. En el caso del indio, pues sí, reacciona en este caso con el anión que vamos a elegir. El indio, déjenme checarlo, tiene 3 números de oxidación. Me dice que tiene en la tabla periódica que tiene número de oxidación 1, que tiene número de oxidación 2 y 3. Bueno, aquí en este caso vamos a utilizar el número de oxidación 3. Recuerda, es importante que primero verifiquemos en la tabla periódica cuántos números de oxidación tiene, porque pues es importante para ponerlo en el nombre del compuesto. Bueno, y bueno, ya elegimos en este caso al anión, que es el BRO con el número de oxidación de -1. ¿Sí? En este caso pues sería el bromo con el oxígeno de -1. Bueno, nuevamente, como ya está suponiendo, ¿qué hago? Intercambio, números de oxidación. El del indio se lo doy al bromo, en este caso al anión, y el del anión se lo doy al indio. Aquí en esta parte, recuerda, si el número de oxidación, me dicen las reglas, si el número de oxidación que estás intercambiando es mayor de 1, pues entonces esta molécula la tendría que poner entre paréntesis, que bueno, ahorita vamos a ver cómo aparece esta parte. Aparecería de esta manera. Entonces el indio me quedaría con 1, el BRO me queda con entre paréntesis y en la parte de afuera tengo que colocar el número que estoy intercambiando. Entonces, bueno, aquí en este caso, recuerda que el indio me quedó con 1, pero como el 1 es invisible, pues aquí no lo escribí. Y en este caso, pues el anión me quedó con el número 3. Entonces ya no se puede hacer nada más, ya está reducido y pues sería que lo tengo que nombrar. Ahora observa, por ejemplo, bueno, ya me adelanté un poquito ahí, me dice en el nombre, me dice que tengo un prefijo, entonces tendría que poner el prefijo, que es hipo, y enseguida pongo el nombre del elemento que estoy eligiendo, que bueno, en este caso es el bromo, y al final me dice que también tengo una terminación que sería I. Por lo tanto, este se llama hipobromito, la palabra de, y finalmente el nombre del catión, que es indio. Pero recuerda, decíamos que el indio tiene 3 números de oxidación, el 1, el 2 y el 3. Y pues efectivamente el número de oxidación que ocupamos para formar este compuesto fue el número 3. Por lo tanto, este tiene que aparecer aquí, al final del nombre, entre paréntesis, con números romanos, como lo estamos observando ahí. Bueno, pues espero que hasta aquí vayamos claros con la información y vayamos entendiendo esta parte del tema. Déjenme tomar tantita agua porque... Ahora sí. Vamos a continuar, por favor. Vamos con otro. Bueno, y bueno, te estarás preguntando, ok, ya me dijiste cómo se forman las reglas, pero ¿qué ocurre si me dan una fórmula química? ¿Cómo puedo yo identificar a la fórmula química? Pues también lo puedo realizar, en este caso, considerando lo que ya en esta parte pudimos nosotros observar, en la cual, pues si te das cuenta, pues tenemos que las fórmulas químicas siempre vamos a tener del lado izquierdo, por ejemplo, aquí tengo esta fórmula química. ¿Qué es lo que debo de identificar? Pues que tengo un catión siempre y que tengo un anión. Para el caso de los ácidos, recuerda que pues, el catión, en este caso el hidrógeno, funcionaría como catión como tal, ¿sí? Entonces, pero lo que serían hidruros, hidróxidos, óxidos y sales, pues siempre están conformados por un catión, es decir, por una parte positiva, por un elemento que va a trabajar con su número de oxidación positivo, y del lado derecho siempre va a tener un anión que va a trabajar con su número de oxidación negativo. Bueno, por ejemplo, aquí en este caso, si lo identifico de esta manera, pues veo que esta fórmula química de este compuesto que tengo aquí, pues tendré que identificar cuál es el catión. Y me dice, siempre del lado izquierdo vas a encontrar el catión. En este caso,
pues sería este elemento químico que es el niobio, y del lado derecho vas a encontrar al anión. En este caso, pues sería el OH que está junto. Entonces, como ya bien vimos hace unos instantes, hace unos minutos, pues vimos que el OH se refiere al hidróxido, ¿verdad? Entonces, este sería mi anión, que es el hidróxido. Entonces, yo puedo identificar en este caso que pues estoy hablando de un hidróxido. Pues nada más verificaría, por ejemplo, déjenme checar, nos dice que el niobio tiene dos números de oxidación en la tabla periódica. Eso lo estoy consultando en la tabla periódica. Verifico entonces, como te podrás dar cuenta, siempre debo de tener a la mano para formar estos compuestos o identificar sus nombres, siempre debo de tener a la mano una tabla periódica y pues en este caso también la tabla de aniones para la formación de ácidos y de sales. Bueno, aquí el niobio me dice tiene dos números de oxidación, el 3 y el 5. Veamos, ¿cuál fue el número de oxidación que trabajó para poder formar este compuesto? Y recuerda, como se cruzan, o bueno, como se intercambian los números de oxidación, pues puedo observar que en este caso el número de oxidación que se intercambió fue el número 3. Por lo tanto, estoy utilizando el número de oxidación del niobio, que sería el 3. Por lo tanto, mi fórmula química, que es esta, pues puedo decir que se trata de un hidróxido, como ya lo habíamos identificado anteriormente, y es el hidróxido de niobio, pero como estamos aquí diciendo que el número que se intercambió fue el número 3, pues tiene que aparecer entre paréntesis. Recuerda, como como el niobio tiene dos números de oxidación, pues sí veo que tiene, en este caso, tengo que ponerle cuál fue el número de oxidación que utilicé para este compuesto. Damos otro ejemplo. Bueno, aquí es un poquito más difícil, observa. ¿Podríamos indicar, ¿se trata de un ácido? No, no se trata de un ácido. A pesar de que el hidrógeno está del lado izquierdo, pero además tiene otro elemento que es el nitrógeno. Entonces, todo esto junto no puede ser un ácido. ¿Se trata de un óxido? No. ¿Por qué? Porque tú puedes observar que además del oxígeno que tengo ahí, pues tengo otro elemento que en este caso es el fósforo. Y si observamos el fósforo en la tabla periódica me dice que es un elemento no metálico. Y decíamos hace rato que los elementos no metálicos son aquellos que son capaces de formar ácidos y sales. Y bueno, como ya vimos, entonces ya dijimos que no es un ácido, entonces muy seguramente se trata de una sal. Entonces recuerda, siempre del lado izquierdo voy a encontrar al catión, aquel que trabaja con su número de oxidación positivo, y en este caso, pues voy a identificar del lado derecho a mi anión, que pues en este caso es un anión de sal, efectivamente. Entonces, bueno, aquí tendríamos el recurso de verificar si este anión que estamos representando está en mi tabla de la formación de ácidos y de sales, de aniones de ácidos y de sales. Entonces, sí, efectivamente, como ya lo pudiste observar, si lo buscamos, pues lo tengo, que en este caso pues sería el fosfato, el que está trabajando en esta parte. Y pues sería, si tú observas en tu tabla, nos dice que tengo el fósforo con el 4, me dice que tiene la terminación ato, no tiene prefijo, pero sí tiene terminación, que sería el fosfato. Enseguida, la palabra D. Y este catión que tenemos aquí, pues recuerda, ¿no? El NH4. Siempre que veas un NH4, pues se trata de amonio. Este es un catión que ya está junto, es un catión compuesto. Entonces, por favor, siempre por ahí, si tienes oportunidad, anótalo, porque en el siguiente semestre lo vas a estar utilizando de manera recurrente en algunas reacciones químicas, por ejemplo. Entonces, este se llama fosfato de amonio, este compuesto. Bien. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo, en este caso, al hidrógeno, tengo yodo y tengo oxígeno. Podríamos decir, ¿se trata de un óxido? No. También, bueno, se me pasó a comentarles hace un rato, los óxidos generalmente son elementos, o son compuestos que están conformados por dos elementos, es decir, que es un compuesto binario.
Y aquí yo puedo observar que tengo hasta tres elementos, que está presente el hidrógeno, que está presente el yodo y que está presente el oxígeno. Por lo tanto, no se puede tratar de un óxido, porque pues, en esta parte, pues además tengo al hidrógeno. Y decíamos, bueno, cuando tengo hidrógenos, tengo dos opciones, o que sea un hidruro o que sea un ácido. Pero ¿qué característica les comentaba yo hace rato para poder identificar un hidruro y un óxido? ¿En qué lado se encuentra el hidrógeno? Si está del lado derecho, el hidrógeno, está un compuesto, digamos, y del lado derecho está el hidrógeno, entonces es un hidruro. Si está del lado izquierdo, entonces es un ácido. Bueno, pues aquí entonces identifico que este es, como en este caso el hidrógeno está del lado izquierdo, pues entonces se trata de un ácido. Y si verificas, por ejemplo, en la tabla para la formación de ácidos y de sales, pues yo puedo observar que este es el yodo, pero aquí sí me dice que debo de tener un prefijo y una terminación. Me dice que tengo el prefijo per y la terminación ato. Por lo tanto sería, aquí está, perdón, perdón, estoy en los ácidos, disculpa. Es prefijo per y terminación ico. Por lo tanto, pues sería, como es el yodo, pues sería, antes del yodo voy a poner per, esta sería mi fórmula química, sería ácido, pongo la palabra per enseguida del nombre, que es el yodo, y le cambio la terminación por ico, por lo tanto es el ácido periódico. Entonces recuerda, por favor, cuando observe que en el compuesto tengo hidrógeno, pues aquí tengo dos opciones, o que sea un ácido, o que sea en este caso un hidruro. Y bueno, para este ejemplo que acabamos de resolver, pues es un ácido porque el hidrógeno se encuentra del lado izquierdo. Vamos con otro ejemplo, por favor. En este caso, pues tendría que tengo este compuesto. Entonces recuerda, ¿qué diferencia tengo con las sales, por ejemplo? Que aquí, entre el aluminio y entre el oxígeno, debería de tener un elemento que es un no metal, pero no existe. Entonces, y te decía yo hace un momento, ¿qué característica además tienen estos compuestos químicos? Que son compuestos binarios. Binarios porque están formados por dos elementos químicos. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, si no es una sal, pues no hay hidrógeno, entonces, y además yo puedo identificar, pues tengo un catión, que está del lado izquierdo, y tengo un anión que se encuentra presente del lado derecho. Y en este caso, el anión que estoy representando sería el del óxido. ¿Sí? Entonces, pues es la característica que tienen los óxidos. Recuerda que solo está conformado por dos elementos químicos. Y estamos viendo cómo se intercambian los números de oxidación. El del óxido, que es 2, por eso es que el aluminio queda con 2, y el del aluminio, que es 3. En este caso, el aluminio, déjenme checar, en la tabla periódica, nos dice aluminio. El aluminio solamente tiene un número de oxidación que es el número 3. Entonces, vamos a escribir la fórmula química, que sería esta que estamos representando. Y ahora vamos a nombrarlo. Como en este caso se trata de un óxido, pues vamos a poner la palabra óxido, seguido de la palabra D, y finalmente el nombre del catión, que en este caso es aluminio. Y como solo tiene un número de oxidación, pues no es necesario que yo escriba, en este caso, el número de oxidación que estamos utilizando, porque solamente tiene un número de oxidación, que es el número 3. Entonces, sería óxido de aluminio este compuesto. Entonces, esta es mi fórmula. Entonces, si observas, pues yo puedo identificar cuál sería la fórmula química y cuál es el nombre que le corresponde. Lo que te decía yo al inicio, cuáles son los propósitos, que identifiquemos correctamente cuál es el nombre que le corresponde y cuál es el nombre cuál es la fórmula que representa cada uno de los compuestos químicos. Entonces, como bien ya pudimos observar, ya pudimos realizar la formación de las fórmulas o la conformación de la fórmula total, y podemos identificar también las fórmulas químicas y el nombre que le corresponde a estas sustancias.
Entonces, igual, yo te puedo dar el nombre probablemente y tú tendrías que determinar, por ejemplo, cuál sería el compuesto químico. Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo, por favor. Permítame tantito. Aquí, por ejemplo, tengo al elemento galio y tengo al hidrógeno. Entonces, aquí podría surgir la duda, ¿podría ser un ácido o es un hidruro? Recuerda cuál es la posición de los ácidos y cuál es la posición de los hidruros. En este caso, la posición del hidrógeno. Si el hidrógeno está del lado izquierdo, ácido. Si el hidrógeno está del lado derecho, hidruro. Bueno, entonces, como ya identifiqué que es un hidruro, pues obviamente identifico cuál es mi catión, que en este caso sería el galio, y déjenme checar, me dice galio. Aquí en la tabla periódica lo estamos revisando. Ay, no lo veo. Aquí está. Dice galio, presenta dos números de oxidación. Me dice que presenta el número 1 y el número 3. Bueno, entonces, importante porque al final, recuerda aquí, pues tenemos que identificar cuál es el número de oxidación que estamos utilizando. Y aquí, pues mi cation sería el galio y mi anión sería el grupo hidruro, el anión hidruro. Por lo tanto, mi fórmula química, pues es esta que tenemos aquí. Y tengo que revisar, por ejemplo, para poner el nombre, pues yo ya sé que este se llama hidruro. ¿Sí? ¿Hidruro de quién? Pues hidruro de galio. Pero como te decía al inicio del ejercicio, pues vemos que el galio presenta sus dos números de oxidación, que es el número 1 y el número 3. Por lo tanto, si tú observas, bueno, al final lo puedo poner el número de oxidación que se está intercambiando. Porque, por ejemplo, aquí, bueno, si hiciéramos todo el proceso que hicimos hace rato, tendría el galio con su número de oxidación 3 y el hidruro con su número de oxidación 1, de menos 1. Entonces se intercambian los números de oxidación, el del galio al hidruro y el del hidruro al galio, por eso el galio me queda aquí con 1, pero recuerda que el 1 es invisible, ¿verdad? Y en este caso el hidruro me quedaría con el número 3, y como tiene dos números de oxidación el galio, el 1 y el 3, pues sí tengo que indicar cuál fue el que utilicé, el que intercambié, que en este caso pues sería el número 3. Entonces lo pongo al final del nombre del compuesto. Y bueno, con esto, pues, estamos revisando, estamos viendo cómo puedo identificar entonces una fórmula química, cómo puedo formar las fórmulas químicas también para poder realizar todo este proceso y poder relacionar lo que es la fórmula química con el nombre que le corresponde establecido por la IUPAC. Recuerda, la nomenclatura que nosotros estamos utilizando sería la nomenclatura de tipo Stock. Bueno, ahora sí, vamos a reflexionar. ¿Cuántas fórmulas químicas pudimos reconocer? Bueno, en este caso pudimos reconocer 5 fórmulas químicas. Si tú observas, pues podemos reconocer lo que serían los hidruros, los hidróxidos, los óxidos, los ácidos y las sales neutras. Bueno, y vamos a ver también cómo están conformadas entonces las fórmulas químicas. Bueno, por principio, recuerda que siempre voy a tener un catión y que voy a tener un anión. Vamos a reconocer que los hidruros tienen un hidrógeno y este está colocado del lado derecho, por lo que trabaja con un anión negativo, con carga parcialmente negativa, perdón. Los hidróxidos se reconocen porque el grupo hidróxido, en el que se encuentran unidos el hidrógeno y el oxígeno, esto sí es importante, si tú observas la molécula del hidróxido, siempre está oxígeno y el hidrógeno. No los puedo separar, ¿sí? Entonces, en este caso, pues estamos identificando que es el grupo hidróxido. Este está del lado derecho de la fórmula química y también trabaja como un anión. Recuerda que el número de oxidación en este caso del grupo hidróxido es de -1. También los óxidos se reconocen porque tienen el grupo óxido, que también se encuentra del lado derecho de la fórmula. Todos los aniones se encuentran de los lados derechos de las fórmulas químicas. Y en los ácidos se encuentra el hidrógeno del lado izquierdo
y en el lado derecho se encuentra un anión que se forma con elementos no metálicos, que son los que encontramos reportados en las tablas de aniones para formación de ácidos y de sales. En este caso, vamos a resaltar que los ácidos pueden contener o no oxígeno en la molécula. Es decir, que conforme tengan cierta cantidad de oxígeno, pues también va a cambiar el nombre de este compuesto químico, ¿sí? Entonces, por ahí las terminaciones que tú puedes observar, en este caso, para, para identificar los nombres de los elementos, de estos compuestos químicos, de los ácidos, pues vemos que las terminaciones y los prefijos pues van cambiando en relación a la cantidad de oxígeno que está presente en la molécula. En cuanto a las sales neutras, en estas se encuentran un catión en el lado izquierdo y del lado derecho un anión de formación de sal. Que recuerda que estos aniones, pues los podemos observar como elementos no metálicos, a excepción, como te decía, en este caso del cromo, del manganeso y del vanadio, que son elementos metálicos, que también son capaces de formar sales y ácidos. Bueno, pero todos los demás que tú puedes observar en tu tabla, pues son elementos no metálicos. Y estos están reportados en las tablas de aniones para la formación de ácidos y de sales que yo ya te había proporcionado anteriormente. Y también, al igual que los ácidos, estos pueden contener o puede variar la cantidad de oxígeno. Puede que tenga, que no tenga, o que tenga una variación en la cantidad de oxígeno en la molécula presente para cada uno de los compuestos químicos. Bueno, pues esto sería resumiendo la información. Yo creo que esta parte es importante que la estemos practicando de manera cotidiana. Te recomendaría por ahí que te metieras a hacer algunos ejercicios acerca de esto. Ya también nosotros trabajamos los ejercicios acerca de cada uno de estos tipos de nomenclatura química. Yo te recomiendo, por favor, que entonces, pues como actividad, pues pudieras tú resolver estos ejercicios que hemos estado trabajando. Como te decía, por ahí en las sesiones, pues como vamos empezando con la parte de la nomenclatura química, pues llegamos a cometer algunos errores en la escritura de las fórmulas, o podemos cometer errores también en la forma de nombrar los compuestos. Pero yo creo que con esto, reforzando esta información que es importante para el siguiente semestre, porque vas a identificar correctamente cuál es la fórmula y cuál es el nombre que le corresponde a cada fórmula. Entonces, esta parte sí es importante que la estés trabajando y que, pues, en este caso, pues, estés practicando de forma continua esto para que, pues, te haga más común, ¿sí? Porque, bueno, ya más adelante, pues, vienen otros ejercicios diferentes en los cuales ya tiene aplicación esto que nosotros hemos estado revisando hasta el momento. Entonces, pues, te solicitaría, por favor, que los ejercicios que hemos realizado de hidruros, hidróxidos, óxidos, ácidos y sales, los resuelvas, por favor, ahora sí, de forma correcta, como tiene que ser, escribiendo la fórmula de manera correcta y escribiendo los nombres también tal y como les corresponde a cada uno de estos elementos químicos, a cada uno de estos compuestos químicos, perdón. Pues, chicos, debes trabajar estos ejercicios para reforzar estos conocimientos adquiridos y que te permitan comprender el proceso. Recuerda que, pues, esto como parte del trabajo que tenemos que realizar, pues es importante que estés practicando de manera cotidiana para que, bueno, esto se te haga más sencillo y puedas comprender y aplicar correctamente, pues, todo lo que hemos estado revisando hasta el día de hoy. Y sobre todo porque esto lo vas a aplicar en el siguiente semestre de química, ¿sí? Bueno, si tienes alguna duda, por favor, me puedes enviar un mensaje al correo a cesarcar@gmail.com y pues aquí te puedo yo también brindar asesoría acerca de este tema que acabamos de realizar el día de hoy. Pues, chicos, señoritas, jóvenes, les agradezco. Con esto prácticamente nosotros estamos terminando este semestre. Agradezco el compromiso que todos mostraron, en este caso para el trabajo. Ha sido complicado esta nueva forma de trabajo que hemos tenido nosotros, pero bueno, pues creo que ya nos vamos adaptando a esta nueva forma de realizar nuestras actividades y pues espero que pues sigan cumpliendo y que sigamos trabajando de manera, en este caso, de una buena forma para tener un buen resultado al final del semestre. Gracias a todos por su compromiso. Gracias, señoritas. Gracias, compañeros.
por haber asistido también a las sesiones que hemos tenido durante todo este primer semestre, y pues espero verlos nuevamente en alguna otra ocasión, en alguna otra materia. Chicos, que tengan un excelente. Voy a dejar de compartir. Entonces, pues sí es importante, por favor, que pues estemos trabajando y realizando las actividades como lo hemos hecho hasta ahorita. Pues chicos, señoritas, agradezco su atención el día de hoy y espero que pues esta plática, esta sesión que tuvimos el día de hoy, pues les sea de provecho, que hayan comprendido pues los temas que nos faltaban por ahí, que pudiéramos trabajar de esta parte que revisamos, y pues nos estaríamos viendo en otra sesión. Cuídense mucho, excelente día para todos y pues espero que sigamos con el trabajo y el compromiso que han mostrado hasta el momento. Les agradezco, compañeros, señoritas, gracias por tu atención y pues estamos para servirles. Cuídense mucho, que sigan estando bien, síganse cuidando, por favor.